Que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarle. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Bienvenidos, hermanos, una vez más al servicio del día domingo. Nos gustaría que compartieran este video en las redes sociales con todos sus conocidos para que sea de bendición este tiempo a todos los que le rodean. El día de hoy me gustaría compartirles la palabra de Romanos 5:5 que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Les pido que me acompañen en una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, que a pesar de que no podemos estar juntos en una iglesia, en una construcción, estamos juntos en un espíritu, tu Espíritu Santo que nos has regalado para que seamos uno solo en ti, Señor. Te damos gracias y que este tiempo que podamos escuchar tu palabra, que podamos cantar las alabanzas y que podamos estar juntos, Señor, podamos dar gracias por el regalo de la vida que tú nos has permitido. Te damos gracias, Señor. Quédense con nosotros. Libertad en la casa de Dios.
Aleluya, Señor. Y estamos agradecidos en esta tarde porque el Señor nos ha permitido poder estar en su presencia. Soy
tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Historias de la Biblia. David y Saúl. Este es David. David era un pastor de ovejas que vivía en Israel. David fue escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel, cuando era solo un niño. Pero David tuvo que esperar mucho tiempo hasta que esa promesa se hiciera realidad, porque había otro rey en Israel llamado Saúl. Saúl era fuerte y alto y parecía todo lo que un rey debe ser, pero Saúl no siguió a Dios, como se suponía que debía. Y por esa razón, Dios eligió tomar el reino de Saúl y dárselo a David. David se convirtió en un gran guerrero. Y todo el mundo en el reino lo amaba. Esto hizo que Saúl estuviera celoso y odiara a David porque pensó que trataría de matarlo y tomar el trono de su familia. Así que Saúl quería matar a David. Lo persiguió, pero no lo pudo atrapar. Un día, Saúl supo que David estaba en el desierto de Engadi. Así que reunió a 3,000 de sus mejores soldados y fue a buscar a David para matarlo. Durante la búsqueda de David, Saúl fue a una cueva para descansar. Y en esta misma cueva era en la que David y sus hombres estaban escondidos. Cuando los hombres de David se dieron cuenta de que Saúl no estaba al tanto de que David estaba allí y por lo tanto no podría defenderse, dijeron: «Esta es tu oportunidad, David. Este es Dios que te dice que Él te dará a tu enemigo para hacer con él lo que desees». Así que David se arrastró hasta donde estaba Saúl y cortó un pedazo de su manto. Pero entonces David comenzó a pensar que no era justo tomar la vida de Saúl, porque no importaba la cantidad de problemas y dificultades que Saúl le había causado. No estaba bien hacer daño a la persona que Dios había puesto a gobernar sobre Israel. Entonces David dijo a sus hombres que retrocedieran, y no dejó que mataran al rey Saúl. Esperaron hasta que Saúl salió de la cueva. Y luego David también salió corriendo de la cueva y gritó detrás de Saúl: «Mi rey, ¿por qué escuchas a la gente que te dice que estoy tratando de hacerte daño? Mira, corté una parte de tu manto, pero no te maté. Esto demuestra que no estoy tratando de hacerte daño y que no pequé en tu contra, a pesar de que estás tratando de atraparme». David prometió que nunca le haría daño a Saúl, y dijo que Dios lo protegería y lo rescataría del poder de Saúl. Saúl dijo: «¿Es cierto, David?», y se puso a llorar. Saúl dijo: «Eres un mejor hombre que yo. Has sido increíblemente amable conmigo hoy, porque cuando Dios me puso en un lugar donde podías haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién más podría haber hecho esto? Y ahora me doy cuenta de que seguramente vas a ser rey, y que el reino de Israel florecerá bajo tu mano. Pero prométeme que cuando eso suceda, no matarás a mi familia». Así que David prometió que no haría daño a la familia de Saúl, y estuvieron en paz. Saúl continuó causando dificultades en la vida de David. Pero David mantuvo su promesa y con el tiempo, David se convirtió en rey de Israel. David fue muy amado por Dios. E Israel floreció bajo su gobierno porque David hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios.
Bueno, hermano, nos hemos gozado, hemos alabado al Señor, hemos cantado y los niños han tenido su tiempo también para aprender de Dios. En este momento es el momento de la palabra que estará a cargo por nuestro hermano Cándido Rendón y esperemos que sea de bendición para todos nosotros. Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto poder saludarlos desde Central Cabo. Para los que no me conocen todavía, soy Cándido Rendón, soy el hermano Cándido Rendón. Y bueno, para los que ya nos conocemos, pues ya sabemos que estamos trabajando en el ministerio en Iglesia de Dios Central Cabo. Y bueno, la verdad es un privilegio poder estar con ustedes el día de hoy. Es un privilegio poder estar abriendo la palabra de Dios en esta mañana. Y agradecemos a nuestro pastor Edu Iges la venia de poder llevar la enseñanza el día de hoy. Estaba escuchando la predicación del pastor Edu Iges del jueves. Si no la pudiste ver, está grabada, así que ve directamente a verlo para que puedas disfrutar de esa palabra muy rica y enfocada obviamente a la familia, y en especial el tema del pastor Edu Iges. Y yo me reía hacia adentro porque estaba tocando puntos muy ciertos, y en general estaba tocando los puntos conflictivos que en determinado momento un matrimonio tiene al interior de la casa, y sobre todo con este motivo de pandemia y de distanciamiento, ¿no? Obviamente no podemos negar que este tiempo que estamos viviendo y que aún no termina nos ha puesto retos en general en la familia, y no solamente como matrimonios. Y bueno, desde los que ya saben que el Señor nos ha puesto a trabajar en la educación, pues evidentemente nos hemos dado cuenta que los dramas que se han montado en casa a partir de tener que poner a estudiar a nuestros hijos, pues también han sido motivo de sombrerazos, ¿no? Creo que este tiempo ha sido muy privilegiado, en el que nos han dejado a las criaturas, a las bendiciones en casa, para poder conocerlos un poquito más. Y con esto no estoy diciendo que no conozcas a tus hijos, ojo, no se me malentienda, pero muy pocas veces estuvimos o nunca tuvimos tanta oportunidad de estar cerca del proceso de aprendizaje que tienen nuestros hijos en el entorno escolar. Hay veces vamos a firmar las boletas de calificaciones, otras veces vamos porque nos llama la directora, pero regularmente nos recibe en una oficina o hablamos con la maestra, a veces en la puerta, ¿no? Y no con demasiado tiempo. Pero este tiempo nos ofreció el privilegio de poder trabajar. Sé que muchos de ustedes se tuvieron que sentar ahí en el comedor de la casa, en la mesa, en el sillón, en el patio, donde se pudiera, para poder poner a veces el celular, la computadora o cualquier cosa enfrente, hasta la televisión, por aquello de las transmisiones de la Secretaría de Educación. Y se enfrentaron a una tarea que antes no habíamos tenido, que era la de ayudarle a mediar en la educación de nuestros hijos. Obviamente hubo muchos panoramas. Hubo padres de familia que se sintieron muy cómodos, otros padres de familia se sintieron que se les venía el mundo encima. Había muchos padres de familia que no sabían cómo ayudar a sus hijos a terminar las tareas, a enfrentar los retos intelectuales que implica la educación. Y hay otros padres de familia que definitivamente renunciaron a tratar de que el niño, la niña, la bendición hiciera la tarea, se conectara a la clase asíncrona, como dicen los maestros, o que simple y sencillamente le pidieron a un hermano mayor que le ayudara, a la tía, a la prima. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se vieron impedidos en ayudar a sus hijos a enfrentar el reto de la educación a distancia. Y para estos padres de familia no es que fuera más fácil renunciar, porque hay que aceptar que se enfrentaron a retos que antes no se habían enfrentado. El tema del día de hoy no será más que una predicación como tal, no será, me disculpará el pastor Edu Iges que me invitó a predicar, pero el día de hoy me gustaría
hablar con ustedes sobre tres claves que nosotros como padres de familia debemos atender en lo que refiere a la educación de nuestros hijos. Y en esta ocasión no va a ser la educación secular, no voy a abordar los retos de la educación de la primaria, la secundaria, la preparatoria, y si necesitan apoyos al respecto, no dejen de llamarnos, que también podemos echarle la mano. El día de hoy lo que queremos abordar es saber cuáles son las responsabilidades del padre de familia, cristiano evidentemente, con respecto de la educación, pero espiritual de sus hijos. Si quieres anotar un título de esta pequeña charla, sería esa: las 3 necesidades básicas de la educación espiritual de nuestros hijos. Para todos, como decía al principio, fue un reto este tiempo. Para el padre de familia tuvo que enfrentarlo a la necesidad de enseñarle, a la necesidad de sentarse con sus hijos, a la necesidad de darle seguimiento a lo que iba aprendiendo y aceptar lo que no iba aprendiendo. La educación espiritual no es diferente, porque realmente estamos hablando de los mismos niños, estamos hablando de las mismas capacidades de los niños para aprender. Sin embargo, la educación que recibe en la escuela se basa en 2 bases fundamentales, que es el desarrollo físico. Por eso es que los niños tienen educación física, por eso es que también los maestros nos mandaban decir que teníamos que sacarlos a correr, sacarlos a caminar en la medida de lo posible, y la otra en el desarrollo psicológico e intelectual. Cuando escuchamos psicológico, no estamos hablando de otra cosa más que el desarrollo, como lo diría la Biblia, del alma. La palabra psicología se refiere a la constitución del alma de una persona. La palabra psicología viene del término psique, que en griego significa alma, y que incluso en algunas de sus Biblias van a encontrar como ánima. ¿Sí? Entonces estamos hablando que lo psicológico de una persona, lo psicológico de un niño tiene que ver con sus pensamientos, con sus deseos, sus emociones y su voluntad. Otra de las cosas que la escuela secular genera es una maduración intelectual, es decir, que el niño vaya comprendiendo ciertos conceptos en los que se fundamenta la interpretación de la realidad. Pero la pregunta aquí: ¿en qué se basa o a qué vamos a atender cuando hablamos de educación espiritual? Obviamente hay muchos programas que las propias iglesias que hemos estado implementando en los ministerios infantiles, hay muchos, dependiendo de la perspectiva doctrinal, hay muchos programas educativos hacia los niños, unos muy novedosos. Hubo asociaciones, organizaciones y escuelas bíblicas que acaban de sacar unos programas muy novedosos, basados en la tecnología para poder educar a distancia en lo espiritual. Sin embargo, creo que en este momento es bien importante que el padre de familia entienda que no es responsabilidad de nadie más la educación espiritual de sus hijos. La educación espiritual de los hijos es responsabilidad de los padres de familia, del padre o la madre que esté a cargo del niño y que evidentemente entienda y comprenda la importancia de la educación espiritual. Sin ir más lejos y sin tanto rollo, podemos mencionar que hay 3 necesidades básicas que se debe atender para educar espiritualmente. La primera es que el niño, vamos a dividir esta charla en 3 edades estandarizadas. Vamos a hablar de la primera infancia, o párvulos o preescolares, que va más o menos entre los 0 y 6 años. Vamos a hablar de la segunda infancia, que más o menos va entre los 6, 7 hasta los 13 o 14, dependiendo, y de la tercera infancia, que regularmente también le llamamos adolescencia. Pero bueno, la Biblia no nos habla de la adolescencia, no menciona ese concepto como tal, pero podemos hablar de la tercera infancia o la adolescencia entre los 14, los 18, 19 años de edad. En estas 3 etapas se tienen básicamente 3 grandes necesidades para el desarrollo espiritual. La primera es la fe, la segunda es la esperanza y la tercera es el amor.
Estas tres grandes necesidades tienen sustento bíblico. ¿Sí? Si podemos ir, y si me acompañas a tu Biblia, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, vamos a poder leer lo siguiente. Si ya estás conmigo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, vamos a leer rápidamente desde el primer versículo. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este pasaje lo hemos leído de diferentes perspectivas. Lo hemos leído en una reunión de matrimonios para recordarle a los matrimonios que, bueno, el amor es importante, y más allá de lo que uno pueda lograr espiritualmente hablando, todos esos dones, todos esos regalos de Dios, todos esos logros espirituales, sin amor, pues simple y sencillamente son ornamentos de la mente, de una mente que todavía no ha entendido que lo más importante es proclamar el amor de Dios. Lo hemos leído en otras perspectivas. Le hemos dicho a muchas personas cuando, por ejemplo, los invitamos a perdonar. Les decimos que necesita perdonar, y sobre todo que lo tiene que hacer por amor, no solamente por amor a la otra persona, no solamente por amor propio, sino por amor a Dios. Hemos leído también este pasaje cuando tratamos de decirle a las personas que finalmente lo que importa es conocer profundamente el amor de Dios, no simple y sencillamente el memorizarse la Biblia. Ojo, no estoy diciendo que no la lea, no me vaya a malinterpretar, sino que muchas veces hemos leído este pasaje en otras perspectivas. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando en toda la explicación que va dando el apóstol sobre el amor, sobre las características del amor, de pronto en el verso 11 parece que hace un quiebre en el discurso, hace un quiebre en lo que va explicando sobre el amor, y de pronto dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas ahora que ya fui hombre, dejé lo que era niño. A mí me llamó mucho la atención, honestamente, de manera muy personal me llamó mucho la atención, porque lleva un discurso, y en algún momento llegué a pensar que era, no sé, que el copiador de la palabra se le había traspapelado alguna nota y había terminado ese comentario del apóstol sobre que cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño, y cuando vino a ser adulto ya no. Porque pareciera que está fuera de contexto de lo que está diciendo. Gracias a Dios el Señor hace las cosas perfectas y no se le va ningún detalle. Porque por el contrario, no es una equivocación de lo que el apóstol está explicando. Es una acotación al sentido vivencial que quiere darle a lo que está explicando. Y te voy a decir por qué. Porque finalmente lo que está diciendo el apóstol desde el inicio del capítulo 13 es que nosotros aspiramos
a triunfos espirituales, aspiramos a logros espirituales, tales como los dones, todos los dones del Espíritu Santo, todas aquellos logros intelectuales que podamos tener de los conceptos de Dios, el carácter como persona, el carácter como cristiano, son logros espirituales. Pero dice el apóstol que todos esos logros y todos esos dones sin amor no tienen ningún sentido. Dice, podré lograrlos, podré tener una fe tan grande que puedo mover los montes. Es más, puedo tener una fe tan grande, un sentido de la obediencia tan grande que puedo darle todo lo que tengo a los pobres. Pero dice, pero aún así, sin amor, esto no sirve de nada ante Dios. ¿Por qué dice esto el apóstol? En principio porque lo está viendo como un proceso de desarrollo. Desde que llegamos a los pies de Cristo y evidentemente el Padre y evidentemente el Espíritu Santo como maestro está esperando que nosotros vayamos teniendo logros espirituales, así como el maestro de tu hijo lo espera, así como tú mismo esperas de tus hijos que vayan teniendo logros físicos, psicológicos, intelectuales y por supuesto después de que viniste a Cristo quieres que vayan teniendo logros espirituales. Pero estos logros espirituales en el ser humano no se dan por automático, no se dan porque le pongas agua y sol. Estos logros espirituales tienen que ser desarrollados, ¿sí? Por eso es que tenemos los niños, tenemos todas las personas que están siendo enseñados en este desarrollo espiritual, tienen grandes necesidades, como te lo decía al principio. La primera es la fe. Dice Pablo, permanece la fe. Cualquier niño, cualquier niña, en cualquiera de sus 3 infancias, necesita ser formado en la fe. Por ejemplo, entre los 0 y 5 años, necesita aprender los fundamentos de una fe sana, ¿sí? En esta etapa es súper importante porque los niños tienen el sentido de la fe a flor de piel. Por eso la Biblia dice que si no somos como niños no entraremos al reino de Dios. Es decir, si no creemos plenamente. A eso se refiere cuando la Biblia habla de que los niños son la imagen viva de la fe, de la capacidad de creer. Sin embargo, a los niños en los niños hay algo bien frágil, que es la confianza. Si tú pierdes la confianza como adulto, si tú pierdes la confianza de un niño, es bien difícil que la recobres. ¿Por qué? Porque así como es de amplia la capacidad de creer, también es muy frágil la capacidad de creer. Es como un pequeño cristal muy fino que cuando es lastimado es muy difícil que se vuelva a recobrar como estaba inicialmente. Por eso que para la fe, de los primeros elementos que debe recibir el niño, de los primeros elementos que debe recibir como nutrientes de su fe es la confianza. Inicialmente la confianza en su papá y su mamá. La confianza en los adultos, la confianza en que lo que le estás diciendo tiene un sustento de verdad. Por eso es que a partir de eso, nosotros necesitamos entender que a lo largo de la vida, esa fe se va a desarrollar en la capacidad de confianza que pueda poner. Y así sucesivamente en las siguientes etapas, esa confianza irá madurando. Y llegaremos a tener en determinado momento, así como dice el apóstol, en determinado momento cuando sea adulto, tendremos una persona con los fundamentos de una fe sana basado en la confianza. Primero en los adultos que lo criaron y finalmente en Dios. La segunda necesidad que tiene un niño en cualquiera de sus etapas es la esperanza. La esperanza la definimos como esa espera activa. Y está basada en las promesas de Dios, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención que en Josué 1:8 se le hace una promesa al padre de familia con respecto a la educación espiritual de sus hijos. Dice la palabra en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, repito, todo te saldrá bien, hasta ayudarle a tus hijos en sus tareas. Esa promesa que hay en Josué 1:8 la podemos nosotros tomar el día de hoy y podemos hacerla viva si logramos entender que la esperanza está fundamentada en la promesa de Dios. El que prometió esto no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ni es alguien muy experto en la psicología de los niños. Es el mismísimo creador de los cielos y la tierra y evidentemente, como dice el salmista, el que creó a tu hijo en el vientre de su mamá. Por lo tanto, esta es palabra de experto, es palabra de Dios. Si tú tomas la Biblia como estructura y fundamento para el desarrollo espiritual de tu hijo, todo saldrá bien. Sobre todo, el enseñar la esperanza a su corazón. Todos en determinado momento hemos experimentado ese sentimiento de desesperanza. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con el pecero? ¿Qué va a pasar con el mercado? ¿Qué va a pasar con muchas cosas? Muchas veces en esta temporada nos hemos sentido desesperanzados. Y es normal, no te culpes. La situación aquí es que tus hijos te están viendo. Tus hijos están escuchando palabras desesperanzadoras. En este momento muchos niños están angustiados porque no van a regresar a la escuela de manera normal. Van a seguir teniendo escuelas en casa y para muchos es traumático, para muchos es muy pesado, para muchos niños es altamente estresante las escuelas en casa. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar con sus amiguitos, quieren ver a su maestra. Esa emoción de saber quién va a ser tu maestra nueva, pues no lo vamos a tener. Yo recuerdo, pues ya en nuestros tiempos nos compraban zapato cada 2, 3 años, ¿no? Dependiendo de lo que te creciera el pie. Y una de las emociones que yo esperaba en el inicio de clase era el olor de los zapatos nuevos y de los libros nuevos. No sé si recuerdas el olor de los libros nuevos. Ya cuando estaban traqueteados por allá en enero ya no olían lo mismo, ¿no? Pero al principio cuando te entregaban los libros y los olías, tenían un olor especial. Pues esas esperanzas para muchos niños están caídas. Es decir, muchos de tus hijos allí en tu casa, que posiblemente ahorita los tengas sentado a un lado tuyo, están con la esperanza caída. ¿Sí? Voltéalo a ver. Obsérvalo un poco. Escucha lo que dice. Detente a escuchar lo que dice y vas a poder, en algunos casos, identificar que su nivel de esperanza ha bajado. No va a poder ver a sus amiguitos pronto. No va a poder comprar algo en la tiendita. A muchos les emociona comprar algo en la tiendita de la escuela. Muchos de ellos no van a poder hacer lo que hacían regularmente y que consideraban emocionante. Y están desesperanzados. Pero esa desesperanza en muchos casos es producto de lo que nosotros le hemos obligado a escuchar, que son palabras de desesperanzas de nosotros mismos. Y por último, el amor. En cada etapa de desarrollo del niño, el amor es esencial. Porque el amor, como dice el apóstol, es el mayor de todos. Puede permanecer la fe, puedes hacer un buen trabajo transmitiendo la fe a tus hijos. Puedes hacer un buen trabajo en que se mantenga la esperanza y enseñes a tener un hijo esperanzado, que conozca las promesas de Dios, que sepa que Dios las cumple. Pero si ese proceso no está sellado con el amor de Dios, va a quedar una pieza sin pegar bien. El amor de Dios se va a ver reflejado en tus actos, en tus palabras y en la forma en la que lo conduces a la vida adulta. El amor tiene diferentes representantes para el niño, no desde el adulto hacia el niño, sino desde el niño hacia el adulto. El amor tiene diferentes formas de conceptualizarse. Y en ese sentido, tenemos que saber cómo vamos a expresar el amor que Dios nos da hacia nuestros hijos. Por ejemplo, en la primera infancia, tiene que verse reflejado en la disciplina con amor. Todos sabemos que los niños regularmente van a querer perseguir sus propios deseos, a veces en contra de su propio bien. Y necesitamos reencaminarlos, necesitamos disciplinarlos. En la disciplina se tiene que ver el amor, en la rutina, en el autocontrol y sobre todo
en el controlar el permanente deseo de ser grande, de ser adulto. Yo tengo una pequeña hija, como la mayoría de ustedes saben. Micaela tiene 3 años, 2 meses, y todo el tiempo me está recordando que ella es grande. Obviamente para lo que le conviene, ¿verdad? Pero me dice, yo ya soy grande, papá. No, no me abras la botella, yo ya soy grande. No, no hagas esto, ya soy grande. No me pongas la caricatura que tú quieres, yo digo cuál porque ya soy grande. Todos los niños y en todas las etapas tienen la necesidad de sentirse autosuficientes. Esa es una necesidad bien clara para la acción de los padres de familia. Manejar la necesidad de autonomía, manejar la necesidad de sentirse que lo pueden todo, es una gran oportunidad para que haya una educación espiritual. En la segunda infancia, por ejemplo, entre los 6 y los 13 años, el amor tiene que verse en la forma en el que formas el carácter, ¿sí? En esas etapas, entre los 6 y los 13 años, 13, 14, el niño valora lo que papá valora. El niño ama lo que mamá ama. El niño le da un valor importante a las cosas o asuntos a las que mamá y papá le da un valor de importante. Por eso es que el amor en estas etapas regularmente lo necesitan materializado. Para ellos, si les regalas un videojuego que cuesta 50 pesos, pues para ellos el significado no es tanto como si le regalas uno de 500. ¿Por qué? Porque necesitan formar una idea física, casi de amor. Y entre los 14 y los 18, bueno, los que tienen hijos adolescentes, Dios los agarre en sus manos y los defienda. ¿Por qué? Porque en esta etapa el amor es fundamental para establecer relaciones. En esta etapa son muy importantes las relaciones interpersonales en los adolescentes. Sin embargo, si el amor de Dios no está bien cimentado en la autonomía, simple y sencillamente habrá fallos en las relaciones que establezcan. No solamente con sus padres de familia, y para esta etapa tienen muy claro que es oponerse a la autoridad. No solamente van a tener problemas con sus congéneres, es decir, con otros adolescentes de su edad. Van a tener problemas en saber cómo van a establecer una relación con Dios. En esta etapa, la relación de castigo y perdón, la relación de lo logro, no lo logro, la relación de lo correcto y lo incorrecto está en conflicto porque es natural en el ser humano. En la etapa de la adolescencia, las reglas pareciera que son meras sugerencias. Siempre van a intentar pasar por encima de ellas porque así es la naturaleza humana. Y en ese momento echaremos mano de los fundamentos que se puso desde el primer día de nacido del niño para que ahora entienda que por encima de las relaciones humanas necesita una buena relación con Dios. Y es por eso, hermanos, que les decía al principio que afortunadamente no estamos solos en esta tarea. En la tarea que nos encarga Deuteronomio 4:9. Dice Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda en tu alma con diligencia para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, les enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Miren que la tarea alcanza a los abuelos. Esta tarea de formar a nuestros hijos espiritualmente, padres de familia, hermanos que me escuchan, es responsabilidad de nosotros. Si no lo hacemos nosotros, alguien más va a querer hacerlo. El Estado quiere hacerlo, pero ustedes saben que el Estado tiene sus propios objetivos en educar a nuestros hijos. Otra gente quiere hacer la educación de nuestros hijos, pero no necesariamente el objetivo es que nuestros hijos, cuando lleguen a ser adultos, tengan una relación con Dios. Hermanos, hermanas, no es fácil, te lo digo yo que apenas llevo 3 años de papá, no es fácil crear a los hijos. Yo creo que en ninguna de las etapas. En la mañana, curiosamente, un alumno de preparatoria me preguntaba, oiga, ¿qué se siente tener hijos? Le dije, un hijo magnifica todo,
magnifica las alegrías, magnifica las emociones, magnifica todo lo que una persona puede experimentar, pero también magnifica los miedos. ¿Por qué? Porque como padres de familia nosotros sabemos lo vulnerables que pueden llegar a ser nuestros hijos. Ayer le decía a mi esposa, le digo, yo no sé cómo le voy a hacer ni cómo voy a reaccionar cuando mi hija me diga que ya se quiere independizar y que quiere irse a estudiar a otro lado o quiere, no sé, comprarse una casa, si Dios quiera, le dé pronto su casa, su propia casa y se quiera ir a vivir sola, o incluso cuando tenga ganas de hacer una familia nueva. Yo no sé cómo voy a reaccionar porque no estoy acostumbrado a pensar siquiera que mi hija va a estar fuera de casa. Obvio, tiene 3 años, ¿verdad? Pero no sé en qué momento un padre de familia está listo para decir, hijo, vete, vuela libre por el mundo, que ya estás listo. No lo sabemos. El único que nos puede dar la garantía de que ese adulto está listo para sobrevivir en este mundo tan hostil y máxime a los que expresamos una fe en Cristo, porque es hostil para los que profesamos la fe en Cristo, no sé en qué momento podamos decir nuestros hijos están listos. Pero recuerden que en Josué 1:8 tenemos una promesa de parte de Dios. Si lo hacemos conforme a sus estatutos, podremos tener la garantía de que nuestros hijos estarán listos, llegado el momento, para tener una relación sana con Dios y para estar listos para los tiempos que vienen. Amados hermanos, espero que mi charla no haya sido motivo para despertar miedos hacia tus hijos. Al contrario, espero que el Señor te bendiga tu ministerio de padre de familia, de educador. Ahí donde estás, abraza a tu hijo, a tu hija, obsérvalo, escúchale. Y en esta mañana me gustaría que hiciéramos una pequeña oración por los chiquitos que ahorita están con mucho estrés también. Hay veces que nos enfocamos solos en los adultos, pero los niños están pasando estrés, están pasando mucha zozobra sobre lo que viene en sus vidas. Y por eso me gustaría que en esta mañana me acompañaras a decirle a Dios, gracias Padre. Gracias Padre y Maestro, porque en esta hora nosotros podemos entender que tenemos una fuente de sabiduría que no perece, una fuente de sabiduría en la cual podemos beber fundamentos eternos y llenos de amor para criar a nuestros hijos. Padre, en esta hora nos declaramos absolutamente inútiles en crear un carácter que te agrade en nuestros hijos, porque definitivamente es la acción del amor del Padre, es la enseñanza del Espíritu Santo y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede formar el corazón de nuestros hijos. En esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes a protegerlos, que nos ayudes a acercar a su corazón aquellos fundamentos de la fe, de la esperanza y del amor que necesitan para los tiempos que vienen y para los tiempos en que ellos serán adultos. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y les agradezco a ustedes por estar conectados y no se desconecten, por favor, porque miembro conectado es un miembro que está en peligro. Dios me los bendiga. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están en casa? ¿Bendecidos? Bendecimos al Señor por esta oportunidad también de este domingo más. Un programa diferente, un programa con sorpresas muy gratas, muy constructivas, muy edificantes, como es el caso que nos lleva a tomar la palabra en este domingo para darle la bienvenida al liderazgo distrital, a nuestros hermanos Cándido Rendón y su esposa Estrellita de Rendón. Y de veras celebramos con mucho gusto, con mucho gozo en el corazón que esta hermosa pareja, valiosa para el Señor, vengan a sumarse a este trabajo. Y este trabajo precisamente será en el área de la red infantil. Ellos no solamente serán de bendición para nosotros aquí en la Iglesia Central Cabo, sino además estarán ayudándonos a velar y a traer esa edificación en esa parte del cuerpo de Cristo que es la red infantil. Serán de mucho apoyo a la pastoral del distrito, serán de mucho apoyo a los liderazgos locales.
Así que Cándido, Estrella, bienvenidos. Dejamos en sus manos este hermoso ministerio y este hermoso grupo de la iglesia que es la Red Infantil. Gracias por ayudarnos. Bendiciones. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de una transmisión más de Central Cabo. Si aún no nos siguen en las redes sociales, háganlo, denle like y denle compartir. En Facebook y YouTube estamos como Central Cabo. Compártalo con todos sus amigos. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la tarde. Hagan planes para conectarnos por este mismo medio.